Continuamos con nuestra clase de eclesiología. Hemos terminado el aspecto del estudio de los oficiales de la iglesia. Luego vamos a pasar al tema de la membresía, la importancia de la membresía. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera dar unas exhortaciones finales y advertencias finales que la Biblia da a los pastores. Yo sé que los que están aquí, la mayoría en este momento no funge como pastor, pero posiblemente en unos años sí. Ya hemos visto en qué consiste el ministerio, el oficio de anciano. Y la Biblia da muchas recomendaciones, instrucciones y exhortaciones a los mismos. No voy a ir a todas las exhortaciones que la Biblia da. Les animaría a que estudien las cartas pastorales, donde ustedes van a aprender muchos principios de cómo es que se desarrolla este ministerio, las responsabilidades que se tiene. Pero sí quiero ir a dos textos fundamentales. Uno es Hechos capítulo 20. Hechos 20, el discurso de despedida de Pedro a los ancianos. Es un discurso que está lleno de muchas enseñanzas y exhortaciones importantes para el ministerio de los ancianos. Dice en el verso 17, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. El comportamiento de un anciano es algo fundamental que afirma o descalifica o quita confianza en su ministerio. El comportamiento de un pastor debe ser transparente, que todo el mundo pueda verlo, que él no tiene nada que ocultar, que no tiene una agenda oculta. Y su comportamiento, el comportamiento de un pastor es descrito desde el verso 19. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El pastor es consciente de que más que servir a los diáconos, más que servir a la iglesia misma, su servicio es más excelso. Él sirve a Cristo. Y como sirve a Cristo, él no es de los que vende la fe o vende los principios simplemente porque quiere continuar trabajando o porque no quiere perder el empleo. Si toda la congregación se va contra él, en su contra, porque él está predicando la palabra fielmente, entonces como él sirve a Cristo, aunque le duele que la iglesia actúe así, él no vende los principios bíblicos. Se mantiene firme en lo que él sabe que Dios dice. Dice que sirve al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Por qué los judíos acechaban a Pablo? Porque Pablo predicaba el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo causará que se levanten enemigos. Vivir piadosamente causará persecución, es lo que la Biblia dice. El que quiera vivir piadosamente en este mundo sufrirá persecución. Un anciano, un pastor fiel, es una persona que espera y está acostumbrado a recibir el rechazo de muchos a causa de que él se mantiene firme en los principios que la Biblia da. Verso 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esa es la función principal, vuelvo a insistir, de un pastor: predicar. Enseñar es su pasión. Él aprovecha los cultos y enseña.
Aprovecha las visitas a las casas y enseña. Aprovecha todo momento para enseñar lo que es útil. Ahora, el mismo Pablo, escribiéndole a Timoteo, él dice lo que es útil. ¿Qué es útil? Segunda a Timoteo 3:16. ¿Qué es útil? Toda la escritura. Lo que Pablo quiere decir aquí es: yo de lo que hablo, de lo que enseño, en lo único que me concentro es en una cosa. Toda la escritura se las enseño públicamente, se las enseño en las casas y en todo sitio donde se me da la oportunidad. Un pastor es alguien que ama hablar de la Biblia. No es que cuando se encuentra con los hermanos toda la conversación se centra en fútbol, no. Sí hay tiempo para esas cosas, pero un pastor, una de las pasiones más grandes que él tiene es hablar de la Biblia, hablar de su Cristo, hablar de su Dios. Eso marca, identifica a un pastor. Dice, vamos a saltar en el verso 24. En el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Este debe ser uno de los objetivos de todo pastor: terminar su carrera bien. Que empiece bien, ande bien y termine bien. Y las tentaciones en el ministerio pastoral para caer en pecado son muchos. Y recuerde, hay pecados escandalosos que afectarán mucho más a una persona que es pastor que a un miembro, porque puede descalificarlo. Y qué tristeza es que un hombre que empezó bien no pueda terminar su vida siendo pastor. Conozco un anciano pastor aquí en Medellín, quien es reformado. Ya es un hombre que pasa de los 80 y tantos años, sigue predicando, sigue siendo pastor. En ocasiones tiene que hacerlo sentado, predicar sentado. Y muchas veces que hemos conversado, este hombre me dice: yo quisiera morir predicando. Que Cristo venga y me tome cuando esté predicando. Porque uno de los gozos más grandes para un pastor es hablar y hablar y hablar de Cristo. No está pensando en pensionarse. Ay, ¿cuándo cumpliré 70 años para dejar? No. Él quiere hasta el último día hacer aquello para lo cual Cristo lo llamó. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y luego en el verso 26, aquí ya Pablo habla específicamente a los ancianos, exhortándolos, les dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un pastor bíblico es un pastor que enseña todas las doctrinas que la Biblia tiene. No le tiene miedo a ninguna. Conocí en una oportunidad a un pastor que estaba identificándose con la reforma y decía que era reformado, pero no le enseñaba a la iglesia la doctrina de la predestinación. Y no se la enseñaba porque, bueno, efectivamente es una doctrina un poco compleja y él no quería que algunos miembros se le fueran. Bueno, eso no es ser un pastor fiel. Un pastor fiel, dice Pablo, no rehúsa anunciar todo el consejo de Dios, así como predica sobre Juan 3:16 y sobre los muchos pasajes con promesas que la Biblia tiene, predica sobre los salmos imprecatorios. Es decir, esos salmos
donde el salmista pide que el juicio de Dios descienda sobre los enemigos del reino. Él no le tiene miedo. Predica del Apocalipsis, no es el libro más sencillo, pero él no le tiene miedo. Él habla del amor de Dios, habla de la ira de Dios, habla de la salvación por gracia y predica de la ley. Habla de la depravación humana, no le tiene miedo a ninguna de esas doctrinas. Utiliza el lenguaje bíblico, así el lenguaje bíblico suene muy fuerte para algunos hoy. No tiene miedo, no es ofensivo innecesariamente. Yo no tengo por qué añadir ofensa al evangelio. El evangelio por sí mismo es ofensivo. Yo no tengo por qué adicionarle nada más. No voy a ofender sin necesidad, pero lo que Pablo dice es: enseño todo lo que la Biblia da desde Génesis hasta Apocalipsis. No rehúso enseñar absolutamente nada. Y él dice todo el consejo de Dios, es decir, toda la Biblia. Y vuelvo a insistir en algo que les dije antes. Esta es la bendición de la predicación expositiva. Cuando uno predica expositivamente, primero tiene la certeza de que predicó la palabra de Dios, porque no se sale del texto. Él está en el texto. Todos los 50 minutos o 60 minutos de la predicación, él está metido en el texto, arañándolo, exprimiéndolo, dándolo a la congregación. Y él tiene la plena certeza de que allí se predicó la palabra de Dios. Pero también la predicación expositiva tiene la bendición de que el pastor no tiene que sufrir pensando semana tras semana qué tema voy a predicar. El tema se lo da la Biblia. Él no tiene que estar pensando ni en títulos. La Biblia le da absolutamente todo. Tercero, él puede predicar todo el consejo de Dios. Predicó el Evangelio de San Juan desde el capítulo 1 hasta el último, luego predicó Génesis del capítulo 1 hasta el último, y así va por toda la Biblia, y él sabe que le está dando un alimento integral a la congregación para que ellos crezcan. Él no está seleccionando las promesas que la Biblia tiene, y entonces voy a predicar únicamente sobre ese tema como algunos hacen. No, él no le tiene miedo a ir y que voy a pasar por esos censos de números y qué predico yo sobre eso. Voy a encontrar las genealogías de Marcos y de Lucas. ¿Qué predico sobre eso? Dios lo va a guiar. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo y es útil. Los censos son útiles. Las genealogías son útiles. Que hay que estudiar más, sí, que hay que escarbar más, sí, que hay que orar e investigar más, sí. Pero no le tengo miedo a ninguna de esas cosas. Y al final, cuando el príncipe de los pastores me llame, podré decir con el apóstol Pablo: limpio estoy de la sangre de todos, porque no rehusé enseñarles ninguna doctrina y no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios. Verso 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Otro principio que quiero remarcar: las iglesias son del Señor. Las ovejas son del Señor. Los pastores no somos más que servidores de Cristo en la grey de Cristo. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo donde Él me ha puesto para que sirva. Yo no soy el dueño es Cristo, y esto debo recordarlo mucho. ¿Por qué? Porque los pastores
reciben autoridad, tienen autoridad. Los pastores tienen admiración. Los pastores van a recibir cierto sueldo. Los pastores están expuestos a algunos de los poderes corruptores más grandes que hay en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas que son lo más corruptor? El poder. El poder corrompe a cualquiera. Sí. Cuando una persona recibe poder, debe trabajar mucho en su alma, porque las tentaciones son muy grandes, las tentaciones de corrupción. Pero cuando yo sé que la grey sobre la cual Cristo me ha puesto no es mía, sino de Él, y voy a rendirle cuentas lo que haga yo con esa grey, entonces con temor y temblor y mucha humildad sirvo a los santos. Y cuando tengo que hablarles fuerte porque están desobedeciendo lo que el dueño dice, hablo fuerte, pero no porque tenga rabia, no porque es que me siento que es que no me están obedeciendo a mí, no, es que no están obedeciendo a Cristo. Otra cosa corruptora es el dinero. Santiago mismo dice eso. La Biblia por muchas partes insiste que el dinero corrompe al más santo de este mundo. Esa es una de las razones por las cuales creo yo que en Hechos los apóstoles dicen: mire, no nos pongan a estar manejando dinero. Las tentaciones son grandes. Un pastor debe concentrarse en predicar, orar, y no tiene por qué estar administrando plata, y menos cuando es un monoobispado, porque la tentación de corrupción es muy grande. Y esa es una de las bendiciones cuando hay una pluralidad de ancianos. No hay un solo hombre que es el que toma las decisiones sobre el tema de las ofrendas. Otra forma de corrupción con el tema del dinero es que existe la tentación que cuando el pastor sabe que un hermano, unos 2, 3, 4 son los que más diezmos dan, en él está la tentación, uno, de acercarse más a ellos, de servirlos más, y antes de tomar cualquier decisión, ver si estos 4 están de acuerdo con la decisión. Si no, él no se mete en el lío porque no quiere perder a estos 4. O cuando van a tomar una decisión, la influencia de estos 4 pesa mucho. Esa es una de las razones por las cuales yo recomiendo, pero es una recomendación, no hay en ninguna parte de la Biblia dice eso. Recomiendo no usar sobres para recoger las ofrendas, porque en los sobres, bueno, lo que se hace es que en los sobres cada uno escribe su nombre, escribe cuánto está dando por los diezmos y contribuciones, que es lo que casi siempre se hace. Y entonces, bueno, el miembro que da más, él sabe que el pastor se entera, ¿no? Porque bueno, eso va escrito allí en el sobre, o él sabe que el tesorero sabe eso y el tesorero se lo comentará al pastor, y eso termina tarde que temprano siendo una presión sobre el pastor. Si cada quien da sus ofrendas voluntarias, sus diezmos, sus contribuciones, sin que el otro sepa, como dijo Cristo, ¿no? Que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha da. Entonces no hay forma de presionar y no hay forma de que el pastor sea tentado por estas cosas. Otra fuerza corruptora es el sexo. Y un pastor debe estar alerta, porque las tentaciones que vendrán también son grandes. Imagínense
una hermana soltera o casada escucha que el pastor predica sobre cómo debe ser un esposo con la esposa, cómo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, o lo atiende en consejería y el pastor le da un buen consejo a algunas hermanas o mujeres que van a la iglesia, pueden empezar a fantasear con algo así: ay, yo quisiera si mi esposo fuera como es él. Ay, ese pastor tiene que ser un esposo excelente. Si es soltera, uy, me gustaría tener un esposo como el pastor. Y por allí puede entrar el mal. En mis 40 años de cristiano he conocido pastores que a los 60 años han sido descalificados porque se metieron con una hermana de la iglesia y dejan a su esposa, a sus hijos y a la iglesia. Las tentaciones del sexo no únicamente son para los que tienen 20 años. Los viejos también sufren de las mismas cosas. Y dice Pablo, verso 28, para apacentar, en la última parte, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Oiga, qué raro, ¿no? ¿A quién le está hablando Pablo? A los ancianos. Y él dice, porque yo sé que en medio de vosotros, en medio de los ancianos, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, dentro de los ancianos y los pastores pueden estar lobos rapaces, disfrazados de pastor, pero que están allí, dice, para que no perdonarán al rebaño. ¿Qué es lo que el lobo rapaz hace? Con las ovejas se las comen. Cristo dijo que Él, como el buen pastor, nos da ejemplo y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Con el lobo rapaz sucede lo contrario. Las ovejas dan su vida por el falso pastor. Y eso es una de las formas de conocer a los falsos pastores. En vez de ellos darse y entregarse a la iglesia, exigen que la iglesia saque de donde no tiene para que él viva bien. Eso es un lobo rapaz. Y Pablo está diciendo, entre ustedes, oiga, ancianos que ordenó él. Ni siquiera son de los ancianos que hoy mismo se autonombran. No. Estos ordenados por Pablo se supone que cumplen con todas las cualificaciones, pero algunos son especialistas en falsificar estas cosas. Y falsificando esto engañan, como Judas. Judas, quien estuvo en la iglesia cuyo pastor directo y personal era Cristo. Bueno, Cristo sí lo conocía, pero los apóstoles no lo conocían. Es más, cuando Cristo dijo, uno de ustedes me entregarán, y prácticamente les dijo, oigan, es Judas. Sí, porque él se los dijo así. No lo vieron así. Ellos pensaban que tal vez Cristo decía otra cosa, pero Judas, ese hombre tan santo, ese hombre tan pío, mire, nosotros en nuestra mente pensamos en Judas como un hombre, bueno, como nos lo presentan en la televisión, ¿no? Con un rostro bien feo, como una persona que tiene cara como de brujo. Pero no tuvo que ser así, porque los apóstoles durante 3 años consideraron que era un miembro muy digno.
Bueno, un tesorero en las iglesias no se escoge así como quién quiere serlo, ¿verdad? Sino que hay un proceso porque necesitamos que sea alguien honrado, honesto, y Judas era el tesorero de la iglesia de Cristo. Y ante todos parecía ser un hombre piadoso. Bueno, una vez cuando alguien va y le derrama un perfume en los pies de Cristo, Judas muy piadosamente dice: hermanos, ¿por qué permitís que esto pase? Esto se debió vender y darlo a los pobres. Los apóstoles tenían de Judas el concepto más alto, y solamente hasta el último día fue que ellos vieron quién era él. Bueno, Pablo aquí dice que entre los pastores puede pasar eso. Pastores que la iglesia ama, que enseñan bien, que aparentan tener una vida muy santa, y al final se descubre que no lo son, que son lobos rapaces. Por esa razón, la iglesia evangélica tiene que ser muy autocrítica. Nosotros somos muy confiados, y con razones que la Biblia nos compara con ovejas. Las ovejas siguen al pastor al precipicio si las lleva allá. Y eso es lo que muchas veces el pueblo de Dios hace. No tienen discernimiento. Es cierto que hay que obedecer a nuestros pastores. ¿En qué? ¿En qué vamos a obedecerlos? En la predicación fiel de la palabra. Si el pastor no está predicando la Biblia, sino que está predicando cosas contrarias, entonces la iglesia no tiene por qué obedecerlo. Más bien deben llamarlo al orden, porque no está cumpliendo con su rol como pastor. Lobos rapaces entre los ancianos. Pero es más complicado. Bueno, aquí dice que entrarán, pero luego en el 30 nos lo pone más grave. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿A quién les está hablando Pablo? A los ancianos. De entre ustedes los ancianos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, pervertirán la doctrina con el fin de tener seguidores, adeptos, gente que lo ame y que lo quiera. El pastor bíblico no está en la iglesia para que lo amen. Él está en la iglesia para mostrar el amor de Cristo, predicando la palabra de Cristo. Y los que son salvos, los que son santos, lo amarán. Y los que no, no. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Aquí vuelve a insistirles: pastores, lean la Biblia, conózcanla, ciméntense en ella. Y en el 33 da otra descripción de un pastor bíblico. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué tentación, ¿no? Bueno, hay hermanos en las congregaciones que son muy agradecidos, ¿no? A mí me han sorprendido unos y me llevan presentes que los necesitaba. Tal vez no tan costosos, ¿verdad? Y queda uno agradecido, y la tentación es como, bueno, cultivar aquí como una amistad, ¿no? O la tentación también pensar: oiga, pero el resto de los hermanos que desagradecidos son, ni un dulcecito. Pero no. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esta es la condición del corazón de un pastor. Él no es pastor por lo que le den. Él no es pastor para ganar ningún bien, ni quiere esas cosas. No sé si recuerdan a Eliseo, cuando
Naamán se le ocurrió la maravillosa idea. Bueno, hubo una sirvienta, ¿no?, que le dijo que fuera a Israel, que allá estaba un profeta que lo iba a sanar. Así que cuando Naamán va donde Eliseo y le dice que lo mandaron allá para que lo sane, y Eliseo dice: uy, pero ¿por qué me están mandando esto aquí? Qué responsabilidad. Pero bueno, él viene y lo manda al Jordán, y este hombre se sana. Este hombre quiere hacer una siembra. Sí. Y va donde el profeta y le dice que le va a regalar oro y muchas cosas. Y el profeta dice: no me necesitas dar nada. Y por mucho que él le insistió, él no le quiso recibir. Pero el siervo que tenía él, que era un falso pastor, como los apóstoles de hoy día, dijo: pero qué tonto es este profeta. Es un agradecido, quiere hacer una siembra en el ministerio para que dejemos estas casas viejas y ropas viejas. ¿Cómo desprecia la bendición de Dios? Entonces él va, creo que ya recuerdan esto, ¿verdad? Y le pide, y él recibe todas las donaciones. Y cuando él se encuentra con el profeta le dice: ¿es tiempo de recibir fincas, oro y bienes? ¿Es tiempo de andar en pos de esas cosas? Y es lo mismo que nos dice Pablo. El pastor, el verdadero pastor, considera que no es tiempo para estar recibiendo bienes y riquezas, porque las riquezas nos corrompen. Las riquezas son un atentado contra la humildad de nuestra alma. Las riquezas nos desvían del norte de nuestro ministerio. Así que yo le doy gracias a Dios por los hermanos de la congregación donde estoy, que no me dan nada. Sí, porque si me acostumbrara a que todos y cada uno me dieran algo cuando cumplo años, o cuando, y bueno, y esa es una tentación, me desagrada mucho eso cuando veo que el cumpleaños del pastor se convierte como en una fiesta muy importante para la iglesia, porque es que los pastores no estamos para eso. Yo no digo que si alguien sabe y nos quiere felicitar, bien, bueno, ya ahora con el Facebook eso ahora se convirtió en un lío, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe. Pero esto de que la iglesia tiene que hacer como una fiesta porque es el cumpleaños del pastor, creo que eso desvía el propósito de lo que es el ministerio. Ahora, no digo que no lo hagan, pero no sé hasta qué punto realmente eso hace bien, ¿verdad? En la congregación nuestra, como yo tengo Facebook para publicar todas las invitaciones, bueno, sí se logran enterar unos, pero el pastor Sergio, yo ni siquiera sé cuándo es que él cumple años, y es un pastor fiel, sirve a Dios. Dice Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto de más bienaventurado es dar que recibir, Pablo lo aplica para él. No es como hacen hoy los mercaderes de la fe, se lo aplican al resto para que le den a él. Pablo dice: es todo lo contrario. Yo estoy hablando, dice Pablo, de mí mismo. Para mí he considerado que lo mejor es dar que estar recibiendo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
Dios quiera que todos los que estamos aquí, los que ya somos pastores y los que un día van a hacerlo, tengamos presente en nuestras vidas estas cosas. Si lo hacemos, vamos a ser muy posiblemente fieles pastores en la grey del Señor. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por estas clases de eclesiología, por estos textos tan claros que tu palabra nos da, porque nos recuerdas estas cosas que ya conocemos y las afirmas en nuestra alma. No podemos ser fieles por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Queremos ser fieles. Queremos que al llegar al final de nuestras vidas podamos decir: hemos peleado la buena batalla. Hemos corrido la carrera y ahora solo nos espera la corona de gloria que tú has preparado, Señor, para los que te aman, para los que empiezan, continúan y terminan bien. Ayúdanos, Señor. Deseamos tener una buena carrera y un buen final. Espíritu de Dios, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.